Hola, ¿qué tal? Hoy tengo el gusto de presentarles a Marcelo Janowski. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Marcelo es profesor asociado de la Cátedra de Fisiología Vegetal y además, para orgullo nuestro, es un referente internacional en el tema de los ritmos circadianos que hoy nos va a ayudar a entender un poco mejor. Marcelo ha participado en trabajos publicados en Science y en Nature, donde por un lado se descubren genes que participan del reloj y por el otro lado se analiza cómo este reloj interviene en el control de la floración en plantas. Así que vamos a aprovechar la presencia de Marcelo para hacerle unas cuantas preguntas que nos ayuden a entender sobre el tema. Marcelo, empecemos por algo simple. ¿Qué es un ritmo? Bueno, buen día, Jorge, y lo que les voy a contar tiene que ver con ritmos biológicos en particular, o sea que son oscilaciones en un proceso biológico como puede ser la expresión de un gen o un proceso fisiológico como la fotosíntesis, que tiene variaciones en el tiempo que pasan el proceso por un máximo, luego desciende, llega a un mínimo y luego vuelve a crecer hasta un nuevo máximo, oscilando así en forma continua en el tiempo. Y puede haber oscilaciones que tengan diferentes frecuencia o periodo. Por ejemplo, están las oscilaciones o las frecuencias cardíacas que están en el orden de los segundos o minutos, y están las oscilaciones en procesos como la fotosíntesis o el crecimiento, que pueden tener variaciones que se repiten en forma diaria con una periodicidad de cerca de 24 horas, o puede haber variaciones en fenómenos del desarrollo que se repiten en forma estacional o anual, como puede ser la floración. ¿Podrías marcarnos acá lo que sería el periodo? Correcto. El periodo es la distancia que hay entre dos máximos de una variable o dos mínimos, es indistinto, y en general, por ejemplo, para aquellos ritmos que tienen una periodicidad diaria o cercana al día, esto es de 24 horas cuando, por ejemplo, un organismo está en condiciones ambientales donde está expuesto a variaciones en ciclos de luz y oscuridad de 24 horas o de temperatura de 24 horas. Y lo que se sabe es que en algunos casos estas variaciones pueden persistir aún en ausencia de esas oscilaciones ambientales. Ahí va un poquito eso, porque también se habla de ritmos endógenos y por lo tanto hay ritmos que no son endógenos, y entonces te quería pedir que nos expliques cuál es la diferencia. Muy bien. Los ritmos, en particular estos ritmos en variables biológicas que se repiten con una periodicidad de 24 horas, fueron notados ya hace mucho tiempo, incluso por Andróstenes, el escriba de Alejandro Magno, hace más de 2000 años, que veía que la posición de las hojas de ciertas plantas o árboles variaba a lo largo del día. Y esto podía ser una respuesta a cambios en el ambiente, en luz, oscuridad o en temperatura. Pero hace unos 300 años un científico francés tuvo la curiosidad de ver qué pasaba si aislaba a la planta de esas variaciones ambientales, y lo que vio es que aún en condiciones constantes de oscuridad, esas oscilaciones en la posición de las hojas persistía durante varios días con una periodicidad cercana a las 24 horas, sugiriendo que tenía un origen endógeno, que no era una respuesta al ambiente, sino que el organismo, en este caso la planta, tenía la capacidad de alguna manera medir el tiempo y controlar ciertos procesos para que se repitan con esa periodicidad cercana al día. Cuando están en condiciones que no son las del ambiente, de luz-oscuridad, tienen un periodo cercano, pero no exactamente igual a 24 horas, y por eso se los llama ritmos circadianos. Bueno, nosotros, por ejemplo, a los alumnos en el módulo de relaciones hídricas les solemos pedir que grafiquen la marcha diaria, por ejemplo, del potencial agua, ¿no? Que bueno, va bajando durante el día, después sube durante la noche, baja durante el día, vuelve a subir durante la noche, etc. ¿Cómo podrías definir a eso en este contexto? Bueno, esos ritmos claramente son ritmos diarios y se modifican en gran medida en respuesta a los cambios en la luz y en la temperatura. La luz que ejerce
un efecto sobre el grado de apertura estomática y por lo tanto modifica la conductancia, y la temperatura que impacta sobre el déficit de presión de vapor y entonces contribuye también a esas oscilaciones. Serían los ritmos que uno tendría en esta parte del esquema gráfico, que se modifican a lo largo del día en condiciones ambientales naturales, con luz-oscuridad, y se repiten a lo largo de los días. Ahora, sí, si los pusiéramos en condiciones de luz continua, por ejemplo, algunos de esos ritmos podrían persistir, quizás no con la misma intensidad. Lo que llamamos intensidad es la amplitud, la distancia, la mitad de la distancia que hay entre un máximo y un mínimo. Eso es lo que definimos como amplitud, ¿sí? Entonces tenemos el periodo, la distancia entre dos máximos o dos mínimos, la amplitud, que nos da una idea de la intensidad de la oscilación biológica, es la mitad de la distancia entre un mínimo y un máximo, y la fase, que es un determinado punto en esta oscilación en relación a una fase fijada, como puede ser el amanecer, o sea, cuando tarda el proceso en llegar a un determinado valor en relación al amanecer. Eso es lo que definimos como la fase. Y entonces, cuando los ponemos en condiciones continuas de variables ambientales, como puede ser la luz, estos fenómenos oscilatorios, como puede ser la conductancia estomática, se ve que también muestran oscilaciones que se perpetúan en el tiempo con esta periodicidad parecida, pero no exacta, 24 horas, porque no solo están controlados por cambios en luz-oscuridad, sino también están generados por un control dado por el reloj endógeno. Y eso es lo que muestra la naturaleza endógena del reloj. Entonces, podríamos decir que las oscilaciones en el potencial agua, que mayormente van a desaparecer cuando lo pongas en luz continua, sería un ritmo, pero un ritmo exógeno más que endógeno, y la conductancia estomática tendría parte y parte, ¿no es cierto? Parte de la fluctuación se debería a que el día es día y la noche es noche, y parte, según lo que vos contás, sería a que está controlada por un ritmo endógeno, ¿correcto? Eso es exacto, es así como sucede en general. Posiblemente el reloj a las variaciones en transpiración contribuya moderadamente, no mucho. Sí, digamos, lo que hace es que los estomas empiecen a abrirse un poquito antes de que amanezca, como que anticipan un poco el amanecer, pero si uno los pusiera en condiciones constantes de luz y temperatura, obviamente la variación en esos procesos fisiológicos como la transpiración se vería sumamente atenuada, tendiente a desaparecer, porque es más que nada una respuesta a un ciclo ambiental. Bien, yo creo que es muy claro la razón por la cual tenemos oscilaciones, por ejemplo, en el potencial agua, y cómo eso obedece a que el día y la noche van cambiando. Pero te pediría si nos podés explicar un poquito cómo funciona un ritmo endógeno, es decir, qué es lo que hace que una vez que estén desaparecidas las claves del mundo externo, que le están diciendo ahora es de día, ahora es de noche, ¿por qué algunas respuestas siguen oscilando? ¿Qué es lo que hay detrás de eso que permita mantenerse a la respuesta? Se sabe que no solo en las plantas, sino también en otros organismos, en los animales invertebrados como las moscas o incluso en los humanos, el reloj está constituido en gran medida por un conjunto de unos pocos genes que forman circuitos de retroalimentación en un caso negativo, es decir, genes de tipo A que reprimen a un gen B y un gen B que a su vez reprime a A, y que para que eso sea sustentable en el tiempo, además hay algunos que activan, por ejemplo, genes que activan AB. Y entonces generalmente a esos se los denomina genes del reloj central. Si bien no están conservados entre plantas y animales, la estructura funcional de estos circuitos de regulación mutua sí está conservada. ¿Podés tal vez contarnos acerca de ritmos circadianos en otros organismos, como para tener una idea más completa? Correcto. Como les comenté, en verdad los ritmos diarios fueron descubiertos hace 2000 años en las plantas, y mucho de lo que se sabe de los relojes biológicos, endógenos y circadianos se basó en estudios hechos en plantas. Hace unos 40 años la parte que tiene que ver con el origen genético del reloj se demostró en moscas, donde controla, como mencioné, la actividad locomotora y fenómenos del desarrollo, que es la eclosión
de la pupa, y a los investigadores que identificaron los genes que son parte del reloj en las moscas obtuvieron en el año 2017 el premio Nobel por esos descubrimientos, porque esos genes sí están conservados en los humanos, donde lo que se sabe es que el reloj biológico, como muchos experimentamos cotidianamente, controla nuestros ciclos de sueño-vigilia, es decir que normalmente nos podemos estar despertando durante la semana y los días laborales con un despertador, pero si no tuviéramos un despertador o cuando llega el fin de semana, hay gente que se sigue despertando a una hora parecida porque está controlado eso por su reloj endógeno. Lo mismo pasa en humanos con la temperatura corporal. En las plantas el reloj, como mencioné, controla un poco la fotosíntesis, el crecimiento celular, la conductancia estomática y así también en parte la fotosíntesis o la posición de las hojas, y en verdad cientos de procesos en todos los seres vivos. Cuando nosotros miramos a la hora, incluso en una agenda, nos va dando idea de qué hacer a cada hora, ¿no es cierto? Estos ritmos biológicos sirven en alguna medida como para ordenar la secuencia de eventos que va ocurriendo en la planta. Bueno, eso es lo que uno de alguna manera nota cuando empieza a estudiar cuáles son los procesos que controlan y cuáles son las fases que tienen los distintos ritmos. Entonces, tiene su lógica que la planta tenga máximos en procesos como la expansión celular, quizás al amanecer, cuando el estado hídrico de la planta es máximo, y sabiendo que el crecimiento celular depende de fenómenos de presión de turgencia, tiene su lógica. Lo mismo con la fotosíntesis, que la planta invierta energía en que ese fenómeno sea máximo cuando la planta anticipa que va a haber un periodo de luminosidad. A su vez se sabe también que el reloj, por ejemplo, en plantas controla respuestas a situaciones de estrés tanto abiótico como biótico, y anticipan el frío, de modo que tener un poco más de tolerancia cuando se acerca la noche, o pueden anticipar la presencia de ciertos patógenos que quizás van a tener más facilidad para infectar, por ejemplo, un hongo a una planta cuando la humedad es mayor. Entonces ahí la resistencia de la planta también lo es. Bueno, le agradecemos a Marcelo, pero le pedimos que no se vaya. En la segunda parte del video nos va a explicar algunas de las consecuencias más importantes de los ritmos circadianos. Nos vemos.